Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuaremos con las actividades de 2024 del ciclo Las charlas, las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realizará cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante mencionar que este ciclo de charlas forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión nos acompaña la doctora Mónica Solórzano, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles. Sea bienvenida. Bueno, a continuación leeré una pequeña semblanza para la presentación de nuestra invitada. La doctora Mónica Solórzano es arquitecta graduada en 1998 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Posee una sólida formación que incluye un título de maestría en arquitectura, investigación y restauración de sitios y monumentos, obtenido en 2002 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, con mención honorífica y el Premio Nacional Los Mejores Estudiantes de México. En 2009 completó su doctorado en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México con una tesis enfocada en la reutilización del patrimonio ferroviario en desuso en Jalisco, reconocida con mención honorífica y el Premio de Arquitectura Jalisco en la categoría de Investigación y Fomento a la Arquitectura y el Urbanismo. Además, ha enriquecido su perfil profesional con un posgrado en Gestión de Ciudades y Emprendimientos Creativos en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2014-2015. Como docente, ha impartido cursos en prestigiosas instituciones como el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, donde fue galardonada con el Premio Borrego al Desempeño Académico como docente en 2006, y ha sido parte del cuerpo académico de la Universidad del Valle de Atemajac y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. En el ITESO ha servido como profesora investigadora en el Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano, coordinando programas de aprovechamiento y conservación de contextos patrimoniales, y ha liderado los programas de maestría en proyectos y edificación sustentable y maestría en ciudades y espacios públicos sustentables. Su experiencia profesional incluye roles de gestión en proyectos de conservación y restauración de emblemáticos inmuebles como el Teatro Degollado y diversos templos en Jalisco y Colima. También ha participado en la elaboración de planes de conservación de centros históricos y estudios técnicos en Jalisco, demostrando un compromiso continuo con la conservación del patrimonio cultural. El día de hoy, la doctora Solórzano compartirá la ponencia Estaciones del Ferrocarril en Jalisco, Rescate de la Memoria. Bienvenida, le dejo la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer al Museo Nacional de los Ferrocarriles la invitación a presentar en esta ocasión, en este ciclo de charlas sobre el ferrocarril desde la perspectiva de las mujeres. Es un honor estar con ustedes y agradezco mucho esta invitación. ¿Se puede compartir la presentación para que pueda yo comenzar a transmitirla? Ahí está. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy me toca presentar esta charla que se titula Estaciones de Ferrocarril en Jalisco, el rescate de la memoria. Va a ser una presentación que tiene muchas diapositivas de manera muy visual, pero la intención es
pues mostrar como un recorrido de lo que es pues todo este estudio, esta investigación que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México para precisamente analizar el tema del patrimonio ferroviario, particularmente el caso de Jalisco. En este sentido, la presentación lo que busca es pues hacer énfasis en la relevancia de la conservación de este patrimonio ferroviario, una serie de elementos de infraestructura que se quedaron en el territorio en desuso a partir de la suspensión del transporte de pasajeros en nuestro país, y que, como en el caso de Jalisco, en todo México, pues hay un gran reto en la conservación y preservación de estas infraestructuras, estos edificios y todos estos elementos pues que se encuentran a lo largo y ancho del territorio. Particularmente, entre las cosas que se resaltarán en esta presentación es pues el valor simbólico y significativo que tiene la arquitectura de las estaciones de ferrocarril como elementos que pues integraron un patrón o un partido arquitectónico que antes no existía en nuestro país y que resulta relevante. Destacar la función social que estas estaciones tuvieron a lo largo de la historia en cada una de las comunidades y poblados que se encontraba, y que eran elementos importantes que otorgaban una identidad local a cada comunidad. Asimismo, pues resaltar la importancia de reconocer estos elementos desde distintas instancias y organismos como parte importantísima de nuestro patrimonio cultural en México y como particularmente parte de este patrimonio industrial que se debe de preservar, sobre todo considerando pues la importancia del emplazamiento de estas estaciones en su contexto natural y las particularidades de cada una en su territorio y en su contexto. Y asimismo, pues identificar o hacer énfasis en la importancia de contar con estos instrumentos jurídicos que nos permiten conservarlas, preservarlas, reutilizarlas y adecuarlas a nuevos usos, en el caso de algunas de ellas, pues para poder otorgarles un valor de uso en la actualidad. Asimismo, se hacen algunas reflexiones sobre la importancia del valor estético relevante de muchas de estas estaciones a partir de pues, estudios y análisis en relación a las tipologías arquitectónicas que, repito, eran pues, aportaciones importantes a nuestro país en términos arquitectónicos, la representatividad que tenían en cada uno de los territorios y el grado de innovación al utilizar pues, materiales, técnicas y sistemas constructivos de cada lugar y de cada entorno, así como pues, su significación dentro del contexto urbano como un sistema. Es decir, uno de los énfasis que se hacen aquí es reconocer que las estaciones se deben de conservar o preservar no solamente una por una como un elemento aislado, sino comprender que son parte de un sistema integrado y que su conservación tendría que destinarse pues, de esta forma, ¿no? En una forma integral. Entonces, yo les voy a platicar de manera como muy rápida y muy general, pues parte de estos antecedentes que se fueron construyendo del ferrocarril en Jalisco, también hacer énfasis antes de que hubiera este ferrocarril como tal en el estado, pues ya había algunos proyectos de tranvías que circulaban en algunas comunidades, en algunas ciudades del estado, y cómo poco a poco, a partir de los distintos proyectos y estrategias como el ferrocarril central, que posteriormente fue los ferrocarriles nacionales de México, y otros proyectos que la misma entidad impulsó de manera, digamos, independiente a estos proyectos nacionales, como el ferrocarril hacia Chapala o un ferrocarril que pretendía llegar a la costa del Pacífico vía Chamela. También las rutas del ferrocarril Sud-Pacífico y algunos proyectos que se quedaron pues ahí en el tintero, como un ferrocarril hacia Puerto Vallarta y algunos ferrocarriles hacia la zona de Encarnación. Entonces, en este sentido, pues les voy a mostrar algunas imágenes que ayuden a ser muy ilustrativo cómo pues el tema del tranvía en la ciudad era un elemento importante para la movilidad, esta movilidad que permitía, uno, pues que la ciudad tuviera distintas rutas de comunicación. Recordar que en ese entonces lo que era Guadalajara, lo que era Tlaquepaque, lo que era Zapopan, pues eran comunidades que estaban aisladas, y muchos de estos tranvías permitían unir estas comunidades que hoy en día pues son parte de la zona conurbada de Guadalajara, pero que en su momento pues fueron ciudades apartadas o poblados separados que requerían de pronto un medio de transporte. Entonces el tranvía jugó un papel importante, y posteriormente, bueno, vienen todas estas estrategias o propuestas para la construcción de ferrocarril en nuestro país. Este mapa les muestra un poco el esquema que iremos analizando, cómo a partir pues de los proyectos que se iban desarrollando a nivel nacional, iban, digamos, construyéndose o tendiéndose las vías en el caso de Jalisco, y cómo, pues, progresivamente, pues, prácticamente desde el estado de Jalisco, en algunas de sus rutas, se fueron desarrollando tanto las líneas troncales como las líneas ramales que fueron dando cuerpo a este sistema ferroviario. Entonces, aquí voy mostrándoles un poco y de manera muy gráfica
pues como en el caso de Jalisco, a partir desde 1884 empezaron los esfuerzos pues por tener estas rutas ferroviarias, ¿no? La línea que iba hacia el Paso del Norte, que pasa por esta parte de Jalisco, en la zona de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, y que de ahí iba hacia Aguascalientes, o proyectos como en 1881, en donde se estaban buscando alternativas o estrategias para conectar el ferrocarril hacia el Pacífico, el Pacífico mexicano. Una de las estrategias era conectar hacia San Blas, el puerto de San Blas. De hecho, hubo un tramo que se construye en ese tramo de San Blas y que empieza a desarrollarse, pero eventualmente se considera que la ruta no era la óptima, se suspende la construcción y se cambia el proyecto, la propuesta de ruta para unirse hacia el Pacífico. Lo veremos más adelante. Aquí estaremos viendo también algunas propuestas de algunas ideas o intenciones que había para conectar el ferrocarril desde Guadalajara hacia Puerto Vallarta, o conectar también desde San Blas, pero vía otras rutas que permitieran pues esta conexión que tanto se buscaba hacia el Pacífico en el año de 1881. Posteriormente, bueno, vemos una ruta en el año de 1887, que es cuando se construye esta línea que llega a Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara se recibe el primer tren en 1888, y a partir de ahí pues se da seguimiento a todos estos esfuerzos para conectarse hacia el Pacífico. Posteriormente, bueno, importante mencionar que este estudio o esta investigación ha sido posible en gran medida a una buena parte de la información que se encuentra pues en el acervo del Museo Nacional de los Ferrocarriles, particularmente del Centro de Investigación y Documentación Ferroviarias, a quienes nuevamente quiero agradecer, porque finalmente todo este material que nos permitió hacer este estudio y conocer lo que sucede en este proceso de construcción e introducción del ferrocarril en Jalisco, pues se debió, gracias en gran medida, pues a esta información cartográfica, fotográfica, planimétrica que se pudo tener tanto de las rutas como este que vemos, que era un proyecto o un estudio preliminar para esta conexión de la línea interoceánica, que era, otra vez repito, la intención de llegar hacia el Pacífico, y esta era una ruta en donde pues podemos ver parte de los proyectos y parte de la cartografía que se iba desarrollando para realizar estos estudios técnicos. Entonces, dentro de estas estrategias, por supuesto, entre 1895 y entre 1896, también hay algunos esfuerzos y proyectos que en algunos de ellos, como en este caso, se construyen para conectar algunos puntos cercanos a Guadalajara, como en este caso La Vega, Ameca, San Marcos. Son rutas que sí se construyen, que sí funcionan y que operan como ramales de la ruta principal. También, bueno, con este esfuerzo hay planos como este muy interesante, que son líneas proyectadas que buscaban otra vez encontrar la mejor ruta, la mejor opción para conectar el ferrocarril hacia el Pacífico mexicano, y pues con estos planos se fueron construyendo un poco cuáles eran las opciones, la ruta. Como vemos aquí, esta propuesta que se genera en este momento se dirige pues hacia Colima, hacia el puerto de Manzanillo, que de hecho es la puerta de entrada que se logró conectar desde el Pacífico a través de esta ruta que llega a Guadalajara, y de Guadalajara pues ya se puede desplazar hacia otros destinos, ya sea hacia Nogales o hacia el norte de México por el Paso del Norte. Entonces, de esta forma, adicionalmente, estando la ruta ya, digamos, en proceso de consolidación, surgen otros proyectos que impulsa, en este caso de Jalisco, particularmente el gobierno del estado. Uno de ellos es el ferrocarril a Chapala, es un proyecto estatal y que buscaba precisamente aprovechar esta ruta de ferrocarril que ya existía por parte del gobierno de la República, y conectar y poder aprovechar eso para desarrollar una nueva ruta o un ferrocarril que pudiera llegar hacia el lago de Chapala. Como saben ustedes, Chapala es el lago más grande de México, y a partir de eso, en este momento, Chapala era un sitio de destino, de descanso muy importante, que incluso se menciona que pues en el general Porfirio Díaz aprovechaba cualquier oportunidad para venir a veranear al lago de Chapala, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí en las imágenes son algunas fotos que corresponden a acervos particulares de lo que es la estación de ferrocarril que se construye, que es un elemento muy interesante en el caso de Jalisco, porque es una estación atípica, distinta a todas las que se encuentran en el sistema ferroviario, y que pues se construye por el arquitecto Guillermo de Alba, quien, a partir de la influencia y lo aprendido en la Escuela de Chicago, pues trae esta propuesta arquitectónica que resulta muy relevante para nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que esta estación es distinta a todas las que se encuentran tipológicamente en el caso de Jalisco, y tiene pues una personalidad muy importante. Esta ruta de ferrocarril a Chapala también fue posible reconstruirla y reconocer el tramo, las del trazo y tal, a partir de pues información cartográfica
que se pudo obtener en este caso del Archivo Histórico de Jalisco. Esto que les voy a presentar en este momento, pues reúne una serie de información de distintos archivos, distintos acervos, de fondos documentales de distintas instancias y que permite pues enriquecer, además de lo que tiene el Museo Nacional de los Ferrocarriles y lo que tiene el CEDIF, pues enriquecerse con otros acervos, otros archivos que complementan pues este estudio que se presenta el día de hoy. Este es un ejemplo muy interesante de cómo en este proyecto de la estación de ferrocarril de Chapala, del lado izquierdo ustedes podrán ver pues una propuesta de lo que se pensaba podría ser la estación de ferrocarril y del lado derecho pues la estación que de hecho se construye y que existe todavía hoy en día convertida en centro cultural del gobierno del estado de Jalisco. Entonces es muy interesante porque esta ruta pues complementa o se apoya de la ruta construida de manera por el gobierno federal. Y bueno, aquí tenemos otros proyectos que se buscaban también para conectar este ferrocarril. Había antes de hacer la propuesta hacia el puerto de Manzanillo, la intención también de buscar hacia el tramo, hacia el puerto de Chamela. De hecho, en este caso se construye una parte de ese tramo, de ese ferrocarril, que es otro proyecto que también impulsa el gobierno del estado, que no era un proyecto federal, y que aprovecha la ruta otra vez que va hacia Manzanillo, con la estación de Santana, que es una estación que está poco después de Guadalajara, en el sentido hacia Colima, y que de ahí se desarrolla un proyecto de 32 kilómetros, la parte construida, y que estaba proyectada para llegar a Chamela. Particularmente este ferrocarril se construye, opera, funciona, los rieles corren hasta el punto llamado el crucero de Santa María en Cocula y después por distintas circunstancias políticas del país y viabilidad de la ruta se suspende el uso de la ruta y eventualmente se desmantela. Este ejemplo es muy interesante y bueno, partiendo de eso, pues se siguen haciendo estos estudios para conectar ahora al norte, pero a través de Nogales y por otra ruta distinta. Entonces, con todo esto lo que les muestro es un poco este proceso de cómo se fueron configurando las rutas y cómo se fueron construyendo las estaciones de ferrocarril que estamos hablando el día de hoy. Lo que les muestran estas siguientes rutas son cada uno de los tramos y lo que ven del lado derecho es la relación de las estaciones, pero recuerden que las estaciones no solamente son los edificios construidos, sino las estaciones era donde el ferrocarril paraba para distintas circunstancias, pero donde existe un edificio como tal de estación son las que vemos con letras mayúsculas en rojo. Entonces, de tal suerte que en esta línea que iba hacia el norte en la ruta de México hacia Ciudad Juárez, pues contábamos con 4 estaciones, con 4 edificios de estaciones, es decir, con todas estas estaciones que vemos aquí, pero con solamente 4 estaciones construidas, Pedrito, Lagos, Santa María y Encarnación. Asimismo, pues este estudio de esta ruta particularmente pues se pudo complementar muy bien pues con toda la información del museo, con los planos como este que vemos aquí, que son en donde podemos encontrar pues toda la información sobre los patios de estación, los laderos y toda la infraestructura que contenía cada una de las estaciones en cada uno de los tramos y en cada una de las rutas. Aquí vemos la estación de Lagos, el patio de la estación de Encarnación en 1909. Y asimismo vamos encontrando, gracias al acervo del museo, pues información muy valiosa que nos ayuda pues a trasladar estos planos a imágenes históricas. Importante mencionar que son fotografías de 1926, en donde pues a partir de un inventario que se hace en ese año para registrar fotográficamente lo que había de infraestructura en el país a partir de lo que sucedió en la Revolución, pues es que se cuenta con estos acervos valiosísimos y que en el caso particular del estudio que yo les presento, pues fue fundamental para poder hacer esta reconstrucción histórica. Asimismo, se pudieron obtener parte de estas imágenes, estos gráficos que ustedes ven, en donde se pueden también reconocer los aspectos constructivos, tipológicos, arquitectónicos, que son muy valiosos porque, repito, pues eran aportaciones interesantes a un patrón y un modelo arquitectónico que no existía en el país hasta que se introduce el sistema ferroviario en nuestro territorio. Entonces, aquí vemos algunas imágenes que les ayudan a dar un contexto de cómo era, cómo funciona, digamos, cómo se veían estas estaciones de ferrocarril en ese momento y con ello, pues podemos entonces ahora ver en el caso de la ruta que va hacia Manzanillo, solamente las estaciones que están en el estado de Jalisco, que son las que podremos ver con letras rojas, ¿no? Ocotlán, Poncitlán, Atequiza, La Capilla, El Castillo, Guadalajara, Tlajomulco, Flores, Mazatepec, Santana, Catarina, Zacualco, Atoyac, Sayula, Zapotlán, Zapotiltic y Tuxpan. Todas las demás verán que tienen nombre, pero eran paradas en el camino, no como tal un edificio de estación. Y lo mismo pudimos analizar y entender pues cómo estaba en cada uno de los sitios, en cada uno de los contextos, la parte de
la infraestructura que contenían, los tanques, los edificios de estación. En el caso de algunas estaciones, que la casa del jefe de estación se encontraba de manera aislada, en otros casos que se encontraba dentro de la misma estación, y todo ello nos fue sirviendo pues para ir haciendo este análisis histórico y reconstrucción histórica de todas estas estaciones. Como verán ustedes, pues son distintas, algunas de ellas, la de Guadalajara con unas características distintas, 2 niveles, la de Atequiza, la de Sayula con estos cobertizos que servían de espacio semicubierto para la espera del pasajero, la de Catarina que era más pequeña, tipológicamente similar pero más pequeña, el caso de la Barca con 2 pisos en la parte central y donde está la oficina del jefe de estación y su cobertizo, y así fuimos identificando en cada caso, ¿no? En la ruta de Guadalajara a Meca, que era un ramal que se desprendía de estas rutas principales, que teníamos la estación de Orendain, la estación de Tala, la estación de La Vega y la estación de Ameca. Entonces, en este sentido, ustedes podrán ver otra vez lo importante y lo valioso que fue poder contar con esta información documental, poder hacer esta revisión incluso de las características arquitectónicas de cada estación, porque muchas de ellas en 1929, como en el caso de Ameca, como ven ustedes, pues estaba en estas condiciones. Hoy en día, si ustedes van a la estación de Ameca, ya tiene un cobertizo, como las que tienen aquí en la estación de Orendain o de La Vega, o por ejemplo, la estación de Orendain, como la ven en este gráfico, ya no existe, ¿no? Cosas interesantes como esas que sirven pues de documentación para saber cómo era la estación en su momento, y algunas que se han transformado y algunas que pues de plano han desaparecido. En el caso de la ruta de La Vega San Marcos, que era otro ramal que salía y que se desprendía de la ruta que iba hacia Nogales, tenemos la estación de Agualulco, de Etzatlán y de San Marcos. Muchas estaciones hoy en día ya han tenido intervenciones, ya les platicaré de ello, y aquí podemos ver un poco en esta reconstrucción histórica cómo eran estas estaciones. Sobre todo lo interesante de estas imágenes antiguas es poder ver este contexto y cómo se puede ver que en el territorio pues las estaciones realmente representaban un elemento a la mitad del camino, prácticamente no había nada alrededor, y se volvieron centros importantes de comunicación y de vinculación entre comunidades, entre poblaciones, y la puerta pues de entrada de mercancías, productos y personas de forma importante en todo el territorio, no solo en Jalisco, sino en todo el territorio. En la ruta que viene de Irapuato hacia Manzanillo también hay otro pequeño ramal que se construye y que sale de Ocotlán hacia Atotonilco. Solamente se encuentran en esta ruta 2 estaciones, la de Ocotlán y el destino final de este ramal, que era Totonilco, y que veremos también en estas imágenes pues un poco la tipología y las características de estas estaciones en 1929. En este caso también se construye posteriormente el cobertizo semicubierto que permitía pues a las personas esperar en este espacio semicubierto, y vamos avanzando en esta otra ruta de Guadalajara a Nogales, en donde identificamos que hay también solamente 2 estaciones de todas las que puede haber en la ruta de camino, La Quemada y Empalme Orendain. Entonces, producto de todo esto, ya pudimos entonces ahora sí construir o hacer la reconstrucción de las estaciones. Aquí ya les había mencionado de esta que era un proyecto, y al final la estación que se construye para la ruta de Chapala, y podemos entonces hacer una especie de corte, ¿no? Y de decir, bueno, cuáles eran las líneas que teníamos en el estado de Jalisco, cuáles rutas hoy en día o en el momento que se hace este estudio ya no existen, y cuáles son las que están en desuso y cuáles son las que están o que se quedaron en proyecto y que no funcionaron. Producto de eso, bueno, pues ustedes verán en este gráfico que yo lo usé para abrir la presentación, que los colores que tenemos aquí no son arbitrarios, es decir, en esta gráfica que ustedes ven a mí me sirve para representar que estas 3 primeras líneas son las líneas troncales, la que va hacia el Paso del Norte, la que va hacia Manzanillo y la que va hacia Nogales, es la rosa, y posteriormente todas las demás líneas representan las líneas troncales, las líneas ramales que se desprenden de estas líneas principales y que se van hacia otros sitios del territorio de Jalisco. En este sentido, bueno, pues se generaron estos pequeñas fichas que nos ayudan a hacer como este concentrado de lo que fueron todas las estaciones en cada una de las rutas y poder comunicarlo. Este material que ustedes ven formó parte de una exposición que se ha presentado en distintos momentos y distintos espacios a manera de una síntesis de lo que es pues todo este patrimonio ferroviario en Jalisco, y que pues los colores, la identificación de cada una de ellas nos ha servido un poco para distinguir pues esto importante, ¿no? Los ramales, los troncales y los patrimonios que tiene cada una de ellas. Partiendo de eso, yo les decía, es muy importante el recuento porque se hace el diagnóstico de todas las estaciones que se tenían documentadas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles. Muchas de ellas desaparecieron. El caso de Pedrito, por ejemplo, que la veíamos que era pues simplemente un vagón, era una estación que era efímera, preliminar, esperando que en algún momento se construyera una estación formal,
pues nunca se construye y la que había desaparece. El caso de la estación de Lagos también, que la vimos en los inventarios, en los registros, hoy en día no existe, y así nos fuimos haciendo pues todo el registro, ¿no? Estaciones que inevitablemente, como ven ustedes, pues se perdieron de esta relación que acabamos de ver, el caso de la Capilla, que también era la conexión de ferrocarril hacia Chapala, la de Guadalajara, que era una estación muy grande, muy importante y que por distintas transformaciones urbanas en la ciudad se pierde, y estaciones como la de Flores, que está pues prácticamente en ruinas y con el paso del tiempo ha ido prácticamente perdiéndose por completo. Y entonces de esta forma fuimos haciendo como el comparativo antes y ahora o después. Este registro fotográfico es de 2009 cuando se hace esta investigación, y pudimos ir dando cuenta en todo el territorio de Jalisco qué pasaba con este patrimonio ferroviario, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta que les menciono de Flores, que ya nada más son los 4 muros, ya no tiene cobertizos. En aquel momento pues ya estaban en muchas de ellas, en muchos de los casos, las puertas y ventanas estaban tapiadas, sin uso, sin acceso, simplemente pues como elementos abandonados a la mitad del camino. Y entonces esto se hizo en todo el caso, en toda la ruta de la línea de Irapuato a Manzanillo, en toda la ruta completa también de cada uno de los ramales. Como les decía, esta es la de Totonilco y después se le integra un cobertizo con la misma tipología. El caso de Orendain, esta era la estación que vimos en una parte de la presentación, y esta es la que se sustituye por este modelo de estación, ¿no? Es una pena porque finalmente pues la estación antigua era mucho más valiosa, mucho más atractiva que lo que fue la propuesta o la construcción de una nueva estación que se integró en este mismo lugar. El caso de la Quemada no se tiene un registro, pero efectivamente en el sitio sí existe una estación y bueno, esta se pudo documentar también en este momento. En el caso de Tala tampoco encontramos en el acervo histórico información, pero existe una estación y también se pudo documentar. Y entonces de esta forma, si se dan cuenta, pues pudimos aprovechar, enriquecer lo que existía en un acervo, en otro acervo, y poder ir identificando en cada uno de los tramos y de las rutas en lo que se encontraba ese patrimonio, ¿no? Y el caso de Chapala, que es esta estación que les he comentado y que pues está convertida en un centro cultural. También comentar que el caso de Cócula era parte de la ruta que se construye en esta Chamela, en esta ruta hacia Chamela, y que bueno, se logró identificar cuál era el edificio antiguo de la estación, que no se tenía registrado ni se tenía información sobre ella. De tal suerte que pues este sistema ferroviario en Jalisco queda de esta forma: la línea A, como les decía, roja, con las estaciones que se encuentran, la línea I, que va hacia Colima, con las estaciones que están en el camino, las que ya vimos que existen y las que no, y esta línea T, que es la que va hacia Nogales, que también es un ramal, y finalmente pues las líneas, es un troncal, y las líneas ramales, que son la línea que va hacia Totonilco, la línea que va hacia La Vega, hacia Meca, y la línea que va hacia San Marcos. Y aquí en esta parte no se alcanza a ver muy bien, pero la línea que se construye hacia Chapala y hacia pues el tramo que existía hacia Chamala. Entonces, en este sentido, el inventario, digamos, del patrimonio ferroviario en Jalisco es muy potente. Este estudio o este recuento nos permitió pues poner en una sola óptica el universo de estaciones de patrimonio ferroviario, de todos estos sitios y comunidades que se quedaron sin este nodo de actividad, sin este punto de encuentro, de comunicación, de transporte, de abasto, etcétera, y que tuvieron que buscar alternativas para reconfigurar las dinámicas sociales a partir de la suspensión del sistema de pasajeros. Entonces, pues es muy interesante porque al final de esto, pues la pregunta que se hace desde el inicio es: ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo podemos aprovechar este patrimonio? Porque finalmente es un patrimonio de la nación, es propiedad federal, y las vías férreas pues eran vías de comunicación del dominio público. Entonces, muchos de los grandes proyectos que se han hecho derivan pues de este estudio que les comento de doctorado que se hizo en la UNAM, que determinó varias propuestas estratégicas. Y la clave de estas propuestas estratégicas era, o una premisa importante era, entender que las estaciones de ferrocarril se tenían que entender como un sistema ferroviario, no como elementos o edificios aislados, y que en este sentido las propuestas estratégicas de recuperación y puesta en valor tendrían que trabajar o tratar de recuperar en la medida de lo posible el sentido de este sistema, y trabajar con propuestas integradas que recuperaran las rutas o tramos, reconociendo pues su papel dentro de este gran sistema ferroviario. Entonces, de esta forma, en este proyecto que se hace en aquel momento y que se presenta en la UNAM en 2009, se acuerdan o se delimitan
propuestas estratégicas que las pueden ver ya en la cartografía de esta forma, ¿no? De acuerdo a las estaciones que existían, de acuerdo a las condiciones que había en los tramos y demás, y mencionar que a partir de eso pues han sucedido muchos cambios y transformaciones importantes en el sistema ferroviario en Jalisco, en donde pues surge, entre otras cosas, este programa de vías verdes que seguramente todos conocen y que el gobierno del estado de Jalisco ha impulsado desde hace muchos años, poniendo en valor parte de estos ramales que habíamos visto, ¿no? El ramal hacia Ocotlán, parte de la ruta que va hacia Meca, parte de la ruta que va hacia La Vega, y que por nuestra parte, desde el ITESO, la Universidad Jesuita en Guadalajara, desde la parte, digamos, de los proyectos de aplicación profesional y el trabajo con las licenciaturas, pues también hemos continuado con la intención de realizar y trabajar en proyectos y propuestas como una propuesta de Vía Verde del Mariachi en esta ruta que llega hasta Cocula y que obviamente pues sabemos que el Cocula y el Mariachi tienen una relación muy intrínseca y por eso es que nosotros desarrollamos el proyecto con ese nombre. Y recuperando esa experiencia, pues se hace una propuesta también para una vía verde que recupera el tramo de Chapala y todas las estaciones que se encontraban aledañas. En este sentido, compartirles un poco que esta propuesta estratégica que se hizo en este momento rescata parte de lo que les mencionaba. Entender que las estaciones no son elementos aislados, sino que tienen que tratar de conservarse o aprovecharse considerando pues la relación entre ellas con una visión mucho más territorial, mucho más de paisaje y mucho más de vinculación entre comunidades cercanas que se encontraban relacionadas y vinculadas directamente entre ellas gracias al ferrocarril. Entonces, aquí verán un poco agrupadas estas estaciones, cómo se propusieron en aquel momento. Ya las intervenciones que posteriormente se hicieron han modificado un poco el alcance o la agrupación de algunas de ellas, pero finalmente se ha entendido pues esto, ¿no? Que es un sistema. Partiendo de eso, compartirles que también se hicieron análisis del emplazamiento, aquí ustedes podrán ver, bueno, cada una de las rutas, pero también importante lo que se hizo en este plano, que a lo mejor lo ven muy pequeño, pero es ubicar, si ustedes van sobre el ferrocarril y de qué lado de la vía se encontraba el ferrocarril, si ustedes van, por ejemplo, de Manzanillo hacia Guadalajara, pues las estaciones de pronto una está de un lado, la otra del otro, y bueno, era parte de entender un poco territorialmente cómo estaba funcionando y operando la disposición de las estaciones a lo largo del camino. Parece un gráfico ocioso, pero en realidad no lo es porque nos da mucha información de cada una de las rutas, ¿no? Y eso nos llevó también a poder establecer un análisis tipológico que, como repito, desde la perspectiva arquitectónica, pues es muy valioso que podemos ahora tener un comparativo de las distintas fachadas que hay de las laterales de los cobertizos, un comparativo tipológicamente hablando y establecer categorías y tipologías para varias estaciones que siguieron el mismo patrón arquitectónico, las mismas dimensiones, los mismos tamaños o incluso materiales y sistemas constructivos, y hay otras que tienen variantes y que podemos establecer en estas tablas que les muestro. Entonces fue muy interesante porque pudimos hacer desde cada una de las estaciones, a partir de todo este levantamiento que posteriormente se hizo de tipo arquitectónico de cada una de ellas, con sus planos, plantas, alzados, etcétera, poder construir estas relaciones tipológicas que nos ayudaban a entender también, pues que en muchas estaciones el tamaño de la estación sí importaba y significaba que pues en ese lugar había un importante movimiento en términos de almacenaje, de carga y de elementos, y en otras que simplemente se utilizaban para mover a personas y que no requerían tener bodegas ni cobertizos para almacenar productos para luego transportarlos a otros mercados. Y eso también pues nos da información valiosa de cada sitio, de cada contexto. También pudimos obtener estos análisis arquitectónicos desde la perspectiva constructiva, qué materiales, qué sistemas constructivos se usaron, las variantes en cada caso de las estaciones y cómo se construyeron, pues estas estructuras de madera que al final del día son muy interesantes y arquitectónicamente, repito, pues fueron una aportación que el ferrocarril trajo a nuestro país. Y bueno, compartirles justo lo que comentó nuestra presentadora, este estudio se hizo acreedor al Premio de Arquitectura Jalisco por la investigación y fomento a la arquitectura. También quiero compartirte en el tiempo que me queda parte de lo que hemos hecho después de que el estudio histórico, digamos, y esta reconstrucción se hizo. Desde el ITESO hemos trabajado en un proyecto de recuperar esta ruta que les decía yo que se pretendía construir hasta Chamela, que llegó hasta Cocula y que tomó como base de manera importante este plano histórico que ven ustedes aquí, que vimos hace un rato, que eran 32 kilómetros de vía férrea que se construye hasta cerca de Cocula y que a partir de ese plano pudimos desde la universidad con el ITESO
pues hacer toda una reconstrucción histórica y un trabajo de campo para generar una propuesta estratégica de conservación, de puesta en valor y de recuperación de ese patrimonio. Aquí vemos, por ejemplo, que esta ruta, particularmente hasta donde existía y se construyó, pues involucraba 3 municipios que tienen una zona con una cantidad impresionante de recursos hidrológicos, y eso nos llevó a construir un plan maestro, un plan estratégico que nos ayudara a recuperar una serie de elementos de patrimonio cultural, patrimonio industrial que se encontraban en el sitio y que nos permitió pues salir solamente de la idea de, ay, sería muy bueno conservarlo, sino vamos haciendo la propuesta de conservarlo y qué tenemos que hacer. Entonces, este es nuestro plano llave, digamos, que indica dónde se hicieron cada una de las intervenciones a lo largo de la ruta. La línea verde es la línea original por donde circuló el ferrocarril y la línea roja es el proyecto de la carretera que existe, de hecho, que va hacia Barra de Navidad. Tuvimos que considerar estos elementos, los cruces, para garantizar en una propuesta de generar una vía verde con una continuidad de los 32 kilómetros, cómo poder desarrollar estas vinculaciones para garantizar, pues, uno, la seguridad y que no hubiera obstáculos en los 32 kilómetros de vía. Se hicieron proyectos de restauración de la estación de Santa Ana, de la estación de Cocula en el cruce de Santa María. Hay unos proyectos de imagen urbana porque parte de la ruta ya pasaba por entornos urbanos, de recuperación en una hacienda y una presa por donde pasaba la ruta. Y bueno, como verán ustedes en lo que les voy a presentar brevemente en las siguientes diapositivas, pues es parte de las intervenciones de cómo resolver, uno, pues la recuperación del trazo, el dominio público de esta vía de comunicación que ya no tenía vías ferroviarias. Sin embargo, encontramos una serie de vestigios y de elementos en el camino muy interesantes que nos ayudaron pues a vincularlo con esta propuesta. Estas son algunas de las secciones, en cada tramo no era una sección continua, y una parte, como les decía, pues hay un acueducto en una presa del Verde y el ferrocarril pasaba por abajo de este acueducto y se diseñó pues toda la estrategia para conservar ese acueducto, pero para restaurar y habilitarlo para poder integrar en esa parte pues la ciclovía o la ruta o la vía verde que pudiera pasar y aprovechar pues paisajísticamente este espacio. Asimismo, pues las propuestas y las estrategias para la continuidad, siguiendo pendientes que permitieran esta accesibilidad universal y, como ven ustedes, pues pendientes de pronto un poco largas, pero que permitían que una persona en silla de ruedas o una carriola o una señora, un adulto mayor, pudiera circularla sin tener problemas por la pendiente o por lo pronunciado. Se hicieron todos estos estudios de imagen urbana, es decir, viendo todo esto como un proyecto integrado por las comunidades en donde se iba encontrando, y en este caso particularmente la imagen urbana, porque una de los elementos patrimoniales que pasaban cerca de la vía, pues era esta gran hacienda de Cofradía de la Luz, ¿no? Entonces, no solo se interviene en la vía, sino el contexto, el entorno, se hacen propuestas, porque este proyecto se pensó en gran medida como un producto turístico, es decir, se desarrolla un proyecto de planeación estratégica pensando en desarrollar o aportar una idea de un nuevo producto turístico que permitiera pues llevar a los turistas a otro destino distinto de Jalisco. El nombre del proyecto, pues por supuesto aprovechó la coyuntura, Vía Verde del Mariachi, porque va a Cocula, de Cocula es el mariachi, como dicen, pero al mismo tiempo aprovechamos que en el momento en que estábamos haciendo este proyecto se había dado la declaratoria al mariachi como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces eran como aprovechar distintas coyunturas para la puesta en valor del patrimonio ferroviario, generando estas estrategias de puesta en valor, de adecuación de los patios de estación, de restauración de esta infraestructura, porque como les decía es una zona con una buena cantidad de recursos hidrológicos y que nos permitía pues generar estas estrategias o estos proyectos integrales de conservación y puesta en valor del patrimonio vinculado al ferrocarril. Y aquí, bueno, pues voy rápidamente presentando todos estos proyectos arquitectónicos que incluyen incluso en la recuperación de la ruta original, pues una parte de proyectos ambientales para poder garantizar pues espacios atractivos ambientalmente, paisajísticamente muy ricos y con una información, digamos, de especies que pudiera también dar una historia y que pudiera servir parte de este guión del recorrido en el entorno natural. Y también pensando, como les decía, como un producto turístico, se desarrolla un estudio muy complejo desde el punto de vista etnográfico para entender cómo es el territorio, las costumbres, las tradiciones, toda esta contextualización que derivó desde la perspectiva de diseño de producto, diseño de marca Vía Verde, pues en todos estos elementos que pueden dar cuenta, pues como verán, la identidad es si lo ven ustedes, es un sombrero de mariachi con unos gráficos como los que se encontraron en distintos lugares del territorio y que nos sirvió pues para construir la marca Vía Verde del Mariachi como proyecto para poder
generar un atractivo turístico adicional a los que ya existen en el estado. Asimismo, pues estos proyectos incluyen los estudios legales, identificación de cada uno de los ejidos, cada una de las parcelas, cada uno de los propietarios, y saber esto para nosotros fue fundamental para poder construir un plan de manejo y gestión que involucrara a los propietarios. Y eso fue muy, muy interesante porque se diseñó pues un plan de manejo, no solo el proyecto por sí mismo, sino cómo va a funcionar, cómo va a operar, cómo se va a administrar, cómo va a garantizar su permanencia y su conservación, y esto también fue muy interesante en este plan de manejo. Esto que les muestro pues fue un proyecto que no hice yo sola, y es importante destacar que es un proyecto que se hizo en compañía de 50 y tantos estudiantes de la universidad de manera interdisciplinar, abogados, mercadólogos, arquitectos, diseñadores y de ingenieros ambientales, etcétera, y que esto pues nos llevó con toda esta propuesta a ganar el premio Manuel Gamio de Lina por el mejor proyecto de planeación estratégica y gestión de patrimonio cultural. Y recuperando esa experiencia, por supuesto, pues recuperamos la metodología que habíamos hecho en el caso de la Vía Verde del Mariachi para llevarlo al contexto de Chapala, en donde igualmente pues replicamos un poco con este caso de esta pequeña ruta, pues lo que podríamos haber logrado en este tramo que vemos acá, que es una línea verde, para el caso de Chapala. El proyecto, como ven, pues ha crecido de manera sustancial, de tal suerte que llevamos más de 10 años, pues prácticamente dándole la vuelta al lago de Chapala, pero también incorporando las otras estaciones que se encuentran en la ruta y en los distintos tramos, y que finalmente pues nos ha servido como institución en tener un proyecto, digamos, de intervención territorial desde la perspectiva de la conservación del patrimonio industrial, patrimonio ferroviario, y que ha generado pues una cantidad importante de proyectos estratégicos que nos ayudan a conservar pues todos estos elementos de patrimonio industrial, el patrimonio inmaterial, la parte de digamos, generar estrategias de recuperación, de puesta en valor del territorio, que de alguna manera pues se vio muy alterado a partir de la transformación de sus dinámicas sociales y territoriales con la suspensión del transporte de ferrocarril. Entonces, en este sentido, pues yo quiero ir cerrando esta charla diciendo que, pues si bien nos dimos cuenta que en muchos de los casos, como en las estaciones, la arquitectura tiene una caducidad funcional y que supera sus ciclos de vida útil, como en este caso, hay una necesidad urgente de reutilizar este patrimonio y de encontrar estrategias. Asimismo, pues intervenir este patrimonio industrial nos ayuda a construir elementos para recuperar la identidad de cada sitio, de cada contexto que tiene una identificación con estos elementos por la parte histórica, familiar y una relación muy cercana, y por supuesto reflexionar sobre cuáles son los lineamientos que deberíamos de tener para que podamos hacer estos procesos de planeación y de normativa hacia la conservación de estos patrimonios que muchas veces se encuentran en una desprotección legal. También, pues, entender que el patrimonio industrial se puede convertir en este mecanismo que una vez rehabilitado puede recuperar o otorgar nuevas dinámicas y nuevos valores a estos territorios que han estado, pues, en muchos casos dependiendo de ellas, y que, pues, es importante resaltar esto que decía en un inicio, el patrimonio ferroviario debe de entenderse como un sistema, no como estaciones aisladas en el territorio, y que esto, pues, debemos tener mucha atención para cuidar y prevenir el deterioro y el abandono que presentan muchas estaciones, y como bien hemos visto, pues algunas están apareciendo o desapareciendo o transformándose en el contexto. Y también concluir que tipológicamente, pues esto nos ha dado información muy valiosa para entender también la aportación desde el punto de vista de la arquitectura que tuvo el patrimonio ferroviario al incorporar nuevos modelos arquitectónicos, patrones y programas que no existían y que respondieron a la necesidad de uso y a la movilidad de este país. Y finalmente, bueno, pues en algunos casos hemos visto que estos proyectos de vías verdes se han constituido como elementos importantes para recuperar, para integrar y para otorgar nuevas dinámicas al territorio, y que es importante que a través de estos proyectos pues logremos convertir esta infraestructura para el uso cotidiano entre comunidades y que vuelva a haber una apropiación y que sean accesibles para todo tipo de público desde la perspectiva del patrimonio cultural y natural y como referentes como lo fueron en algún momento. Entonces, pues con esto yo quiero concluir mi presentación agradeciendo nuevamente pues y disculpando si fue muy rápida y con mucho material, pero quería darles como un contexto general en donde pues no solo nos preocupa la parte histórica y la reconstrucción, sino qué vamos a hacer y qué podemos hacer con ellos. Por eso hablo del rescate de la memoria. El patrimonio y la identidad se puede recuperar a través de proyectos de puesta en valor y de apropiación por las comunidades para que puedan tener pues otra vez ese valor que tuvieron en su momento cuando el ferrocarril funcionaba. Pues con esto termino mi presentación y muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Y bueno, me disculpo por no estar al inicio de la transmisión. Tuvimos un pequeño detalle técnico que afortunadamente pudo quedar solucionado en la transmisión. Y bueno, pues quiero agradecer, por supuesto, por esta charla tan interesante que nos muestra también que, pues, cuando se hace un proceso de rescate, cuando se hace un proceso de estudio, ¿no? De estos vestigios del patrimonio ferroviario, pues hay muchas vertientes, ¿no? Y hay muchos temas que se pueden retomar. Bueno, también les recordamos a quienes nos están siguiendo en la transmisión que pues si tienen preguntas y comentarios, con mucho gusto se los hacemos llegar a la doctora Mónica. Bueno, de entrada, bueno, tenemos saludos de Marlene Barba, bueno, que también ha participado pues, con una charla y que siempre o casi siempre sigue las transmisiones, además pues un tema muy cercano también a lo que ella estudia en el caso de los talleres. Bueno, también Aida Suárez, las construcciones antiguas invitan a recuperar y hacer una nueva imagen urbana, conservando las estructuras, qué interesante. Bueno, la arqueología industrial que cobra un nuevo paisaje. También tenemos acá algunas felicitaciones. Yo te quería hacer una pregunta. Yo tuve oportunidad de visitar hace poquito una estación que ahora está convertida en museo. La verdad es que no me acuerdo el nombre, tengo muy mala memoria, pero bueno, también forma parte de estos parques lineales, y bueno, que también se han implementado como una manera, ¿no? de promover el rescate de este patrimonio. No sé si tú tienes como algunos datos o algo así pues qué tanto esto se ha llevado a cabo, pues para las estaciones pues, que comprenden este sistema que atravesó Jalisco. Y qué proyectos posiblemente a futuro hay para este tipo de estaciones. Y bueno, lo digo porque en otros casos, por ejemplo, como en Yucatán, pues hay muchas estaciones que ya no existen, algunas se han conservado y así, pero muchas pues se han perdido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en cuanto a esto? Perdón, gracias. Mira, en el caso de Jalisco particularmente hemos tenido la fortuna de que sí se logró el rescate de varias de estas estaciones a través del programa que se creó ex profeso que se llama Vías Verdes Jalisco, ¿no? Y es un programa que surgió, no recuerdo, pues ya tendrá bastantes años, desde 2007, 8, no recuerdo, en donde justamente se crea este programa para recuperar varios de estos ramales de los que yo mencionaba, ¿no? Existen las vías verdes que van a Meca, que conserva en su tramo 3 estaciones, se hizo la vía verde que conserva la estación de Cotlán hacia Totonilco, y está una vía verde que conserva la estación que va de Agualulco, Zatlán hasta San Marcos. Y todos esos tramos hoy en día tú ya los puedes recorrer en bicicleta, se hicieron pues la recuperación de los senderos, de la vía como tal, y la intervención y conservación de las estaciones de ferrocarril. Esto, por supuesto, ha generado dinámicas interesantes porque ha permitido que la gente otra vez vuelva a poder movilizarse entre las comunidades, poner en valor el patrimonio. Algunos de ellos son centros culturales y sirven de pronto como casas de cultura. Y pues el caso de Chapala, que es un centro cultural que lo lleva el gobierno del estado. Entonces hay varios ejemplos, por ejemplo, de Vía Verde del Mariachi, que pues nosotros como universidad, por supuesto, logramos construir todo el proyecto y la estrategia, pero dependemos de una voluntad política que recupere el proyecto y en su momento lo implemente, ¿no? Pero creo que tiene mucho futuro, no solo en Jalisco, sino en todo México, el generar, ¿no? Las condiciones incluso legales, decía yo, para que estos inmuebles puedan ser aprovechados en distintos usos. Claro, y en ese sentido creo que el trabajo que haces tú y bueno, y otras personas también que están involucradas con esto, ¿no? Pues de poner de manifiesto que esto es un patrimonio, que hay que conservar, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que pues poner en uso, ¿no? O sea, independientemente de que, pues claro, que la mayor parte ya, pues su función ya no va a ser la misma de estación ferroviaria, ¿no? Pero bueno, recuperar. Y este museo, la verdad es que es muy bonito porque tiene una parte, había una mina, me parece, ahí cerca, entonces tiene como unas imágenes que la propia comunidad recuperó del trabajo de la mina y de material, o sea, pues lámparas y cosas así, y también pues de la estación, ¿no? Y enfrente hasta hay un parque, la verdad es que está muy bonito porque también, pues mientras estuvimos visitando, se ve que mucha gente pasa por allá, que se aprovecha el parque, que se aprovecha como este espacio público, ¿no? Que se recupera de alguna forma, como esto de las ciclopistas, ¿no? Que por ejemplo, tristemente en el caso de Mérida, pues se están utilizando ahora para que pase transporte público, en lugar de mantener pues como quizás una ciclopista,
con los árboles que también han crecido a lo largo de estos años, que se talaron, ¿no? Entonces, bueno, también como todas estas otras implicaciones ya no necesariamente patrimoniales, sino, bueno, un poco ambientales también, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues sí, hay una potencial muy grande, ¿no? Insisto, desafortunadamente o afortunadamente, los que se han logrado es porque la voluntad política ha estado ahí y ha habido todos los esfuerzos y los actores necesarios para impulsarlo, ¿no? Y se requiere, pues eso, convencer a las autoridades, convencer a estos nuevos gobiernos de decir, tienes una oportunidad ahí de desarrollar comunidades a través de la puesta en valor de estos elementos, ¿no? Y creo que pocos lo entienden. Sí, y en eso, pues como te decía, el trabajo que ustedes hacen, pues es muy valioso, ¿no? Porque permite, pues, como sustentar estos proyectos, ¿no? Decirles, miren, aquí está con toda esta posibilidad y es cuestión, como dices, de que ellos lo deseen implementar. Y bueno, perdón, es que era una segunda parte, dice, hay de aquella estudia la antigua estación del ferrocarril en Pachuca, que se convirtió en centro cultural y que por eso es su interés en el tema, que muchas gracias. También, pues yo creo que acá, pues otra posibilidad no es esta de poner en comunicación a personas que están llevando a cabo esfuerzos de alguna forma, pues independientes, ¿no? Pues quizás, pues de conjuntarse, de pedir consejos, ¿no? De cómo se puede, pues proceder o cuáles de repente pueden ser las rutas más efectivas, ¿no? Pues para lograr que alguien escuche, ¿no? Estas propuestas. Y bueno, también María Inés de la Peña, pues muchas felicidades por estos proyectos tan bonitos e importantes. Y bueno, Isabel, también si tú tienes algo que comentar con Está apagado el micrófono. Bueno, sí quiero hacer algunos comentarios al respecto de tu presentación. En principio, quiero agradecerte el que hayas aceptado estar con nosotros compartiendo toda esta experiencia que has tenido a lo largo de estos 10 años, que se dicen fácil, pero que han tenido un trabajo muy consistente y de investigación. Me parece que reflexionando un poco en lo que tú has planteado, primero, el hacer un reconocimiento de las fuentes documentales que se tienen disponibles para poder empezar a hacer un proyecto de rescate de patrimonio. Y luego entender que efectivamente no se trata de una estación, sino de sistemas, y creo que ese concepto es muy importante porque justo hace unos días Danivia, una investigadora de Oaxaca, está también haciendo todo el proyecto de recuperación y de reutilización y de restauración de las estaciones del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Bueno, creo que estos elementos que has mostrado sirven de mucho para que ella pueda como tomarlo como una base para poder desarrollar este proyecto. También el que dices cómo se involucran la comunidad en este tipo de proyectos y cómo pensar que en estos territorios donde incursiona el ferrocarril no solamente es el elemento de la estación, sino todo el conjunto que lo va acompañando, ¿no? Las bodegas, las haciendas, y toda esta recuperación, y que para poder hacer esa recuperación, evidentemente se necesita primero del compromiso y de mucha sensibilidad política para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura. Vaya, me parece que hoy por hoy el propio Centro Nacional está trabajando porque cada gobierno la propia secretaría que tiene los inmuebles en desuso de ferrocarriles se han entregado a cada gobierno del estado y ya desde el año pasado el gobierno de Tlaxcala ya recibió los inmuebles, Veracruz está haciendo lo propio y creo que el ejercicio que ha empezado con Jalisco es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, también el pensar esto como un proyecto integral donde se tienen que ver desde muy distintas disciplinas y
involucrando a diversos actores, ¿no? No solamente, aquí hablabas de la universidad, de la participación de los estudiantes, ¿no? No solamente se hace gestión desde los propios gobiernos de los estados, desde el propio trabajo que se hace con las comunidades, sino cómo se involucran estos distintos actores en un proyecto de esta magnitud y cómo los propios estudiantes desde las distintas disciplinas, decía, desde la arquitectura, desde la geografía, desde la historia, pueden ir contribuyendo para que salga un proyecto integral como el que nos acabas de presentar. Yo la verdad estoy impresionada con el trabajo que tienen, mi reconocimiento, porque además no solamente haces todo un análisis de las fuentes documentales, sino también haces un reconocimiento de todo el territorio. Te vas palmo a palmo a recorrer el sitio, a tomar fotos, y todo eso es un trabajo que tiene mucho valor y que de pronto no es como muy valorado, ¿no? El hacer estos comparativos, el decir, bueno, ¿cuándo se hace una restauración y por qué se hace de este tipo? Entonces, me queda solo por felicitarte por todo esto que han hecho y sí te preguntaría, Em, no veo ahí que hayan hecho la recuperación de algunos tanques de agua, por ejemplo. No sé si también estén dentro de este proyecto integral, la recuperación de tanques de agua o de algunas bodegas que existen. Yo recorrí un tramo de estas vías verdes, tuve el privilegio de poderlo hacer hace muchos años y bueno, esta ruta del mariachi es increíble. Te felicito. Gracias. Mira, en el caso de la vía del mariachi, del proyecto que hicimos, lo que sucedió fue que este ferrocarril fue desmantelado y entonces en realidad es que nos tocó hacer como esta arqueología industrial que por ahí alguien ponía en los comentarios. Mucha de la infraestructura que hubo en su momento pues desapareció y lo único que fuimos o que nos sirvió este plano histórico fue para ir al territorio y casi recorrer y decía que había una ruta, a ver, la encontramos y aquí hay un vestigio de un durmiente y aquí hay un elemento, entonces fue muy interesante porque hubo que recorrer kilómetro por kilómetro hasta encontrar y volver ahí con apoyo de nuestros estudiantes de ingeniería civil que nos ayudaron a volver a hacer el trazo y recuperación de la línea a partir de lo que teníamos de coordenadas, pero no teníamos este tipo de infraestructura de tanques y elementos que invariablemente si hubieran estado, pues se hubieran integrado en esta perspectiva. Sí encontramos en algunos casos, por ejemplo, vestigios de algunos puentes o de algunos pasos que también se integraron en la parte de conservación del proyecto. Entonces les mostré así muy en general, pero pues sí, efectivamente no solo son las estaciones y por eso la importancia de los planos que marcan el patio de estación, porque identifica muchos elementos y variantes, como decía, en donde en algunas estaciones la casa del jefe de estación estaba ahí mismo en planta alta y en otras era un edificio aparte con otra infraestructura y con otras instalaciones incluso para casas de trabajadores de estación. También nos hemos dado cuenta que de que empezamos esta investigación en 2005, 2006 al día de hoy y durante el proceso de trabajo de campo y demás, la gente se sentía amenazada y a veces llegábamos y ya habían demolido cosas porque tenían miedo de que se las fueran a quitar o las fueran. Entonces es muy frágil en realidad el patrimonio ferroviario por lo mismo, ¿no? Porque es de todos, pero no es de nadie al mismo tiempo y está en la mitad de la nada. Entonces sí, reflexionamos mucho de la parte de pues los instrumentos legales que necesitan ayudarnos a soportar o proteger desde las comunidades, desde los estados, cómo conservar y cómo defender estos elementos que están pues desprotegidos porque además nadie los ve a la mitad de la nada o se vandalizan o se desmantelan y después recuperarlos es mucho más complicado y mucho más costoso, por supuesto. Entonces, sí, la idea es que sean rescates integrales, ¿no? De esta idea de sistema, pero no solo de la estación, sino del conjunto del patio de estación. Muchas gracias. Bueno, por acá también hay algunas otras felicitaciones y también mandaron un comentario, pero bueno, eso llegó por otra vía, entonces bueno, te lo leo. Es una página que se llama Puentes Porfirianos Ecatzingo y bueno, mandan saludos y felicitaciones y dicen que en el caso de ellos, en Ecatzingo supongo, que tienen la propuesta del paisaje cultural ferroviario porque no entran en las condiciones que pide Vías Verdes. No sé si nos pudieras como mencionar muy rápido cuál sería la diferencia entre estas dos, pues para quienes no sabemos.
Bueno, no conozco esta, digamos, esta definición o propuesta de paisaje cultural ferroviario. Sí, en algún momento intentamos, en mi caso de Jalisco, esto, ¿no? Que se reconociera el patrimonio como un sistema y que hubiera un reconocimiento del ferrocarril como, pues, como un paisaje, como un elemento integral. Pero el caso de las vías verdes, lo que sucede es que estos proyectos son viables cuando las vías se encuentran en desuso o incluso cuando las vías ya no existen, pero que se puede recuperar el trazo o la ruta original de este recorrido. Entonces, probablemente en su caso todavía las vías estén en uso, probablemente estén concesionadas a alguna empresa que tenga transporte de carga, y esto pues lo que limita también es que la concesión pues le da el dominio de uso a la empresa concesionaria y no puedes digamos modificar eso hasta que no se arregle esa parte de la concesión. Entonces, pues sí, la intención es, sí, es una idea que se ha ido como poniendo sobre la mesa desde hace tiempo, de por qué no se puede hacer una declaratoria de conservación de este patrimonio como conjunto, porque al final es que, como muchos de los casos, representó una aportación importante y una transformación importante en el país a partir de pues todos estos avances de la revolución industrial, y el proceso de industrialización del país se dio gracias al ferrocarril, no fue de otra forma. Entonces, el ferrocarril tuvo un gran papel en el auge económico de nuestro país, en la transformación de zonas y regiones económicamente hoy muy activas, y que pues de alguna manera este reconocimiento serviría para dar, digamos, la justa proporción de lo que el ferrocarril generó para lo que es el México de hoy, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí hay como una asignatura pendiente en donde reconocer este patrimonio por lo que implicó y por lo que nos ha dejado al país que somos hoy, ¿no? Claro, y bueno, y no solamente como en lo material, sino también en lo cultural y en lo social, ¿no? O sea, que hay todavía, pues, cuántos años después, pues, muchas poblaciones con identidades sumamente ligadas, ¿no?, al ferrocarril. Ya hemos tenido varias conferencias aquí donde se aborda desde la cuestión de la alimentación o de la venta ambulante y las tradiciones que esto conlleva a ciudades Desde como la parte Apizaco artística, ¿no? también. Grandes fotógrafos que tienen su presencia como Álvarez Bravo a partir de muchas imágenes del ferrocarril, grandes pintores que sus temáticas eran el ferrocarril, ¿no? Es decir, que esto produjo de manera paralela pues también muchas de estas grandes producciones artísticas vinculadas al ferrocarril, ¿no? Y entonces hay que verlo como un sistema y lo que produjo los impactos que produjo en muchos sentidos en nuestro país. Totalmente, bueno, corridos, ¿no? Canciones, de todo hay, entonces, revistas, bueno, de todo. Entonces, es algo que sí, justamente causa como a veces extrañeza, ¿no? Que no se haga más todavía, digo, sé que las cuestiones presupuestales y tal, ¿no? Pero pues por hacer estos rescates integrales, como lo que ustedes proponen, rescatar la memoria, ¿no? De quizás fotografías o documentos que están en las comunidades, que hay gente que las conserva, pero que eventualmente van a terminar en la basura, porque desgraciadamente así pasa. Así es. No, y otra cosa que también me parece es que en la medida de que los propios habitantes de la comunidad se vayan involucrando en un proyecto de esta naturaleza, ellos mismos van promoviendo y ellos mismos van acercando el patrimonio a quienes visitan, ¿no? Porque ellos son custodios de la memoria en cada sitio ferroviario, ¿no? Entonces, ir por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Ecatzingo y conocer la ruta que ellos tienen para el ferrocarril, los ferrocarriles de Cauville y para el ferrocarril de el San Rafael Atlisco, pues evidentemente me parece que pueden hacer un proyecto también como el que tú has planteado. Pero bueno, Y el imaginario, ¿no? Muchas de las personas, digo, mi caso personal, mi abuelo era médico de ferrocarril, mi tía le apoyaba, es decir, ¿cuántas personas en el país tienen una historia relacionada al vinculada ferrocarril, al ¿no? ferrocarril. Entonces, ese es otro tema también que puede recuperarse. Y bueno, ya este último comentario, bueno, de Pablo Vázquez Piombo. Este trabajo detonó la construcción de vías verdes en Jalisco, las cuales se han convertido en una infraestructura indispensable para varias comunidades. También ayudó a visualizar el patrimonio cultural como haciendas, acueductos, estaciones, patios, casas, ¿no? Un poco ya lo que nos has mencionado.
Bueno, pues ya no hay más comentarios. No sé si tú tuvieras algún comentario final, Isabel. Yo, pues nada más agradecer a la doctora Mónica Solórzano, pues por su disposición de venir a compartir con nosotros este interesante trabajo que hacen y que también pues nos muestra que a veces no nada más es revisar los documentos, sino también pues hacer algo más, ¿no? Desde pues los diferentes disciplinas, las diferentes disciplinas en las que nos desempeñamos. Así que muchísimas gracias y por supuesto recordarles que nos vemos el próximo mes con otra charla de café y bueno, Isabel. Bueno. Yo sí quiero cerrar esta charla con algo, con una pregunta con la que inició la doctora Solórzano, ¿qué hacer con ese patrimonio, no? O sea, sí lo tenemos, pero ¿hacia dónde o qué, cómo lo conservamos, cómo conservamos esta infraestructura? La reconocemos, la vemos, la visibilizamos, pero ¿qué hacemos, no? Y creo que esta es una gran propuesta que puede ayudar a incentivar muchos proyectos de investigación en distintos, en algunos de los estados de la República Mexicana que tengan algunas vías férreas que tengan en desuso, ¿no? Entonces yo sí quiero agradecer y claro, nos dejas con esta idea de sí se pueden hacer muchas cosas con el patrimonio. Y nos puede ayudar a diversificar el producto turístico desde la perspectiva del patrimonio industrial, ¿no? Así como claro. Los pueblos mágicos, hagamos ahora más vías verdes por todo el país. Repliquémoslo, ¿no? Y tendremos más opciones y podremos poner en valor más este patrimonio, ¿no? Pues muchísimas gracias, a nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias por habernos acompañado y esperamos que nos puedan acompañar el próximo mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas. Hasta luego.